¿qué es esperanza? ¿Tiene usted esperanza? ¿En qué está puesta su esperanza? ¿Y para cuándo la espera? En este momento quiero hablarles de la esperanza cristiana. Y la esperanza cristiana está en la esperanza de la gloria de Dios. Quiero leer en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y el verso 24. Leo, dice el texto así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El ser humano, por ser como es limitado, sujeto al tiempo, al espacio y a las circunstancias relativas de espacio y tiempo. El día, la noche, los meses y los años. Allí está aparejada la vida. Nacemos, crecemos y morimos. Se habla de la niñez, la juventud, la madurez y finalmente la muerte, pero ¿cuántos años dura su existencia? Aquí hay una revelación muy patética en el Salmo capítulo 90 y el verso 10. Leo, dice así, Salmo 90, el verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es verdad, hay algunas excepciones. Muchos han pasado el año número 100. Sin embargo, se aventura a pensar en el futuro para quedar frustrado porque, vista la vida bajo el sol, todo es efímero y todo a su alrededor. Pero, amigos, aquí hay una esperanza, por la esperanza que le estoy mencionando. La muerte no termina con la vida. La muerte no termina con la vida. La vida misma, como principio y esencia, no termina. La vida, el alma o el espíritu del hombre trasciende al tiempo junto con su cuerpo, después de la resurrección. Así dicen las Sagradas Escrituras. Le leo Juan capítulo 5, el verso 28 y el verso 29. Lo leo de este modo: No os maravilléis de esto, porque, atienda esto, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación eterna. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toda persona que hasta la segunda venida del Señor Jesucristo se haya muerto, se levantará de su tumba, porque oirá la voz de Jesucristo, porque Jesucristo es la vida. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán de sus tumbas a resurrección de vida. ¿Qué es esto? ¿Qué hicieron lo bueno?
No se trata de ser buena gente o moralmente aceptable. Lo bueno en el contexto de la salvación es un anhelo ardiente por hacer siempre lo que es excelente, bello, hermoso en todos los sentidos, pensamiento, palabra y obra. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo le dijo al joven rico? Que bueno solo hay uno, Dios. Ahora bien, esto dijo también el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12 y el verso 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el libro de Génesis dice de este modo, en una cualificación espantosa, porque todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres es de continuo solamente el mal. Entonces, ¿quiénes son los que pueden hacer el bien y resucitar para vida eterna al oír la voz de Jesucristo cuando Él venga por segunda vez? Pienso que aquí está el kit del asunto. Esto dice la Biblia. Escúchame. Quiero leer en Juan capítulo 3, verso 18, la primera parte, y también el verso 36, la primera parte. Dice así: el que en él cree no es condenado. El verso 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Permítame. Aquí está la génesis de la bondad del hombre, o el principio de la bondad del hombre, en el creer en Jesucristo y aceptar lo que Él dijo e hizo para el perdón de los pecados y para una vida fructífera. Escúcheme, el mal más grande, o el más grande mal que pudiera hacer persona alguna es este. ¿Cuál? Rechazar al Salvador y Señor Jesucristo, decirle a Él no. Escucha esta escritura. Quiero leerle en el Evangelio de Juan capítulo 15, el verso 22 y el verso 23. Esto es tremendo. Atiéndalo, por favor. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Escuche esto. El que me aborrece a mí, dice el Señor Jesús, a mi Padre también aborrece. Entonces, escúcheme. Mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. El mal, querido amigo, es exactamente ese: rechazar a Jesucristo como el Salvador del pecado y el Señor de la vida. Esto dice, leo los textos que leí anteriormente y leo ahora la segunda parte. Vea lo que dice. Pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así, amigo mío, la más grande maldad que persona alguna pudiera cometer es rechazar a Jesucristo, a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto es lo que dice la Biblia. Juan capítulo 3, el verso 19 y el verso 20 dice de esta manera. Y es doloroso. Y esta es la condenación, que la luz, que el Señor Jesucristo vino al mundo y los hombres
amaron más las tinieblas, el pecado, que la luz, que a Jesucristo, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, aborrece a Jesucristo y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, amigo mío, rechazar esa gracia es decirle a Dios: mentiroso, escúcheme. Rechazar la salvación de Jesucristo es decirle a Dios en su cara: mentiroso. ¿Por qué? Esto dice el evangelista Juan en la primera carta, en el capítulo 1, en el verso 10. Escuche esto: si decimos, y muchos dicen eso, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso, los que mueren en esta condición de rechazo mueren en pecado. Y no existe, escúcheme, no existe muerte más horrenda que esta: morir en pecado. Pablo el apóstol dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El dolor del pecado es tal, porque la muerte quita, escúcheme, toda posibilidad, toda oportunidad de arrepentimiento. Y el dolor más grande e indescriptible es separarse de Dios eternamente. Ahora escuche estas consoladoras palabras. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y el verso 57 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se logra la victoria sobre la muerte? Indubitablemente, por medio de Jesucristo, así como ocurrió que la muerte de Jesucristo era nuestra muerte, o la muerte de Jesucristo fue nuestra muerte. El profeta Isaías registra esta escritura en el capítulo 53, el verso 4 y el verso 5. Dice de esta manera: quiero leerle y quiero que usted escuche con atención. Voy a leérselo despacio. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Atienda esta escritura: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Amigos, en esta escritura de Isaías se describe todo lo que le ocurrió al Señor Jesucristo, que al haber tomado sobre sí nuestra deuda, tenía que pagarla. Llevó nuestros pecados sobre sí, y por eso tuvo que llevar sobre sí mismo nuestros dolores. Fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados. Fíjese, el castigo de nuestra paz, es decir, el castigo de nuestras buenas relaciones con Dios, fue sobre él. Aquí se trasluce el juicio que pesaba sobre nosotros por nuestras rebeliones, y él se sometió a ese juicio divino para recibir sobre sí mismo todo el peso de la ley de Dios, y verdaderamente fue excluido del favor de Dios. Por eso exclama allí en la cruz:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, sí, verdaderamente Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y como consecuencia, sobre él se ejecutó, escúcheme, todo el juicio de nuestras rebeliones, de nuestro pecado, nuestros pecados, su pecado, mi pecado, fueron la causa de los azotes que flagelaron su cuerpo. Fueron la causa de las espinas sobre su cabeza, los clavos en sus manos y en sus pies. Nuestros pecados causaron la herida de la lanza en su costado, la burla y el desprecio en palabras soeces, la vergüenza de su ejecución en medio de dos malhechores. Nuestros pecados fueron la ignominia de ser condenado sin hacérsele un juicio justo y el entierro sin los honores de los suyos, como era la costumbre de un entierro honorable en Israel. Sufrió, amigo mío, toda clase de vejámenes solo para evitarnos a usted y a mí el juicio divino que pendía sobre nuestras cabezas. Amigos, despreciar esa gracia salvadora de Dios es la maldad más grande que persona alguna pudiera cometer en el mundo. Por lo tanto, aceptar esa gracia inmerecida de Dios, eso es hacer lo bueno y tener la esperanza de la gloria de Dios que compartiremos con el Señor Jesucristo allá en la eternidad. Entonces, amigo mío, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Amigo, que se cumpla en usted y en mí el pedido del Señor Jesucristo al Padre Celestial. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es su esperanza? La mía es la gloria de Dios con Jesucristo. Él va a venir, Él va a llevarme para ver su gloria, la gloria que tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. ¿Quiere usted esta gloria? Esta es la esperanza. La gloria de Dios, de los cristianos, en este momento. ¿Quiere usted la gloria de Dios? ¿Quiere usted esta esperanza? Digámoselo juntos, usted y yo, en una oración. Dígale así: amado Padre Celestial, en este momento he vivido todo el tiempo en una total ignorancia, sin saber que lo más horrendo que puedo cometer en este mundo es rechazar lo que Jesucristo hizo para salvarme a mí. Hoy yo quiero recibirlo a Él como el Salvador de mi pecado, aceptando, sí, que yo soy pecador y que Él murió por mí y que por lo tanto lo que Él le pide al Padre se cumpla en mí, que yo vea su gloria como tú se la diste antes de que el mundo fuese. Entonces, Padre, gracias. Y a partir de este momento, yo viviré para esa gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo mío, siga con esta esperanza. No claudique, no bifurque, siga adelante. Jesucristo en usted, la esperanza de gloria. Amén. Quiero levantar a ti mis manos
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia.